Muy bien, bueno, pues voy a empezar este podcast con esta información que estoy analizando acerca de, a ver, un segundito aquí. Bueno, muy bien, vamos a empezar. A Juana Irnés, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, ella nació un 12 de noviembre del año de 1648 o 1651, uno de esos 2 años. Eso es lo que se sabe de ella. Pero lo que sí se sabe es que ella nació en Tepetlixpa, en San Miguel Nepantla, un 12 de noviembre, ¿verdad? El 17 de abril de 1695 ella falleció. Bueno, ella es más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Asbaje. Ella fue una mujer religiosa jerónima. Bueno, ¿quiénes son los jerónimos? Pertenecía a lo que se le llama la Orden de San Jerónimo. Esta era una orden religiosa católica de clausura monástica y de orientación puramente contemplativa que surgió en el siglo XIV, siguiendo el espíritu de San Jerónimo y Santa Paula, un grupo de ermitaños castellanos encabezados por Pedro. Ella era una escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. También incorporó el náhuatl clásico a su creación poética. Bueno, pues considerada por muchos como la décima musa, ella cultivó la lírica, el autosacramental y el teatro, así como la prosa. A muy temprana edad aprendió a leer y escribir. Perteneció a la corte de San Antonio Sebastián de Toledo Molina y Salazar, Márquez de Mancera, y el 25, en 1669, por anhelo de conocimiento, ingresó a la vida monástica. Ella quería saber más. Sus más importantes mecenas fueron los virreyes de Mancera y el arzobispo virrey Payo Enríquez de Rivera y los marqueses de la Laguna de Carmelo Viejo, virreyes también de la Nueva España, o sea, en México, quienes publicaron los dos primeros tomos de sus obras en la España peninsular, gracias a Juan Ignacio María de Castorena y Ursúa y a Goyeneche, obispo de Yucatán. A ver, Goyeneche. Él fue un sacerdote católico novohispano, se le considera el primer periodista de Hispanoamérica por haber creado la Gaceta de México. Bueno, él la publicó en España. Sor Juana murió a causa de una epidemia el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo. Sor Juana Inés de la Cruz ocupó junto a Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora un destacado lugar en la literatura novohispana en el campo de la lírica. Su trabajo se adscribe a los lineamientos de barroco español en su etapa tardía. La producción lírica de Sor Juana se supone la mitad de su obra. Que supone la mitad de su obra es un crisol donde convergen la cultura de la Nueva España en apogeo, el culteranismo de Góngora y la obra conceptista de Quevedo y Calderón. La obra dramática de Sor Juana va de lo religioso a lo profano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ella supuestamente era religiosa, pero a la misma vez hacía cosas que profanaban o manchaban la reputación de lo religioso. Sus obras más destacables en este género son Amores más laberinto, Los empeños de una casa y una serie de autos sacramentales concebidos para representarse en la corte. Polémica de su nacimiento. Casi a mediados del siglo XX, la crítica sorjuanista aceptaba como válido el testimonio de Diego Calleja, primer biógrafo de la monja sobre su fecha de nacimiento. Según este hombre, Diego Calleja, o sea, según Calleja, Sor Juana habría nacido el 13 de noviembre de 1651, en San Miguel Nepantla. En 1952, el descubrimiento de una, o sea, el descubrimiento de un acta de bautismo que supuestamente pertenecería a Sor Juana adelantó la fecha de nacimiento de la poetisa a 1648. ¿Okay? Y aquí, según dicho documento, Juana Inés habría sido bautizada el 5 de diciembre de 1648. Varios críticos como Octavio Paz, Antonio Alatorre y Guillermo Schmidhuber
aceptan la validez del acta del bautismo y así como Alberto Salceda, aunque la estudiosa cubana Georgina Sabat de Rivers considera insuficientes las pruebas que aporta esta acta, así según Sabat, la partida de bautismo correspondería a una pariente o a una francesa. De acuerdo con Alejandro Soriano Vallés, la fecha más aceptable es la de 1651, porque una de las hermanas de Sor Juana supuestamente fue dada a luz el 19 de marzo de 1649, resultando imposible que Juana Inés naciera en noviembre de 1648. Esta suposición de 1651 no está fundamentada en documentos probatorios, sino en suposiciones que parten de la fecha informada por Diego Calleja en 1700. Sin embargo, el hallazgo de Guillermo Schmidhuber de la fe de bautizo de María Hija de la Iglesia en Chimalhuacán, fechada el 23 de julio de 1651, pues perteneciente a la hermana menor de Sor Juana, imposibilita el nacimiento de la décima musa en 1651 porque el vientre de la madre estaba ocupado por otra niña, es decir, su hermana María. La doctora investigadora Lourdes Aguilar Salas, en la biografía que comparte Universidad de Claustro de Sor Juana, señala a 1651 como la más correcta. De hecho, lo que sostiene Alejandro Soriano ya lo había manifestado previamente Georgina Sabat de Rivers, y él solamente retoma como posterioridad el argumento de la reputación sorjuanista, quien personalmente se inclina por el año 1651 porque al saberse la fecha del bautismo de la hermana de Sor Juana a nombre de Josefa María, el 29 de marzo de 1649, la proximidad de fechas impedía pensar en dos partos con una diferencia tan breve. Bueno, aquí hay una nota que dice: nunca ha sido localizada la fe de bautismo de Josefa María. La fecha del nacimiento de esta niña es una suposición que no había sido fundamentada en un documento, sino en suposiciones. Sin embargo, este argumento también se relativiza inevitablemente cuando sabemos que el término entre el nacimiento y el bautismo frecuentemente distancia de solo de días. No solo de días, sino de meses y hasta años, así como sabemos que el historiador Roberto McCaa, quien parte un estudio directo de las fuentes escritas de la época, que las actas de bautismo de las zonas rurales que se registraban en los libros, habiendo cumplido los infantes desde varios meses hasta uno o varios años de haber sido presentados para su bautismo. El hallazgo del acta esta que están diciendo de Chimalhuacán por el historiador Guillermo Ramírez de España, Guillermo Ramírez España se llama, fue publicado por Alberto G. Salceda en 1952. En ella aparecen los tíos de Sor Juana como padrinos de una niña anotada como la hija de la iglesia. Esto es ilegítima. O sea, aunque eso que habían publicado, bueno, pues es ilegítimo, ¿no? Anteriormente solo se tenía como referencia la biografía de Sor Juana, escrita por el jesuita Diego Calleja, y publicada en el tercer volumen de las obras de Sor Juana, Fama y Obras Póstumas. Eso fue en Madrid del año 1700. Bueno, no obstante, los documentos existentes no son definitivos al respecto. Por un lado, la biografía de Calleja adolece de inexactitudes típicas de la tendencia hagiográfica de la época en torno a los personajes eclesiásticos destacados, es decir, los datos se modifican posiblemente con intenciones ulteriores. Por dar un solo ejemplo, Calleja fija y terminantemente en viernes el día del supuesto nacimiento de Sor Juana, cuando el 12 de noviembre de 1651, la fecha anotada por él no fue viernes. Por otro lado, el acta que encontraron en Chimalhuacán, hallada en ese año en el siglo XX, presenta escasos datos acerca de la bautizada Sor Juana. Así como se acepta actualmente la fecha de diciembre de 1648, es solo la de bautismo. La de nacimiento pudo haber sido varios meses o un año antes. Schmidhuber ha descubierto una segunda partida de bautismo de la parroquia de Chimalhuacán que dice María, hija de la iglesia. Está fechada el 23 de julio de 1651 y el nombre concuerda con la hermana menor de Sor Juana. Imposible, resulta que otra niña naciera el mismo año. Hasta el día de hoy, lo más riguroso desde el punto de vista historiográfico es mantenerse en la disyuntiva entre 1648 y 1651. Tal como sucede con un sinnúmero de personajes históricos de cuyas fechas de nacimiento o muerte no se tiene absoluta certeza con los documentos habidos en ese momento. Adoptar tal disyuntiva como regla general no afecta a los estudios sobre Sor Juana, ni en su biografía, ni en su valoración de su obra.
Los primeros años, aunque se tienen pocos datos de sus padres, Juana Inés fue la segunda de las tres hijas de Pedro Azuaje y Vargas Machuca.